Bienvenidos a Nave Noticias, seguimos contando semillas de vida y esperanza. Nos acompaña nuestra orientadora escolar, la psicóloga Jamie Lorena Rojas, quien ha gestionado varios talleres aquí en la comunidad de aprendizaje. Entre ellos, hoy se está trabajando las violencias basadas en género y también los derechos laborales. Cuéntenos, Jamie, en qué consiste esta primera parte de las violencias basadas en género. Gracias, padre. Un saludo para todos. Bueno, efectivamente, el Departamento de Orientación Escolar viene desarrollando varios programas. El día de hoy contamos con la participación de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Ellos están trabajando un proyecto muy interesante con una ONG internacional y con nuestros grados décimo empezamos a fortalecer todo lo que es la prevención de las violencias basadas en género, que pretende sensibilizarnos frente a la no naturalización de la violencia, romper los ciclos de violencia y a generar una mejor atmósfera de interacción de nuestros estudiantes. También de forma paralela, pues ellos vienen desarrollando otra serie de temáticas dentro de su grado. Interesante esos temas porque ayudan a promover los derechos humanos. ¿Qué impacto puede tener en la comunidad este tipo de talleres? Bueno, es un impacto muy amplio. Primero porque son entidades nuevas que vienen a compartir con nosotros su conocimiento, a desarrollar sus programas, profesionales especializados en el tema, y eso hace que el conocimiento pues se nutra. No solo lo que se haga desde orientación o desde la misma coordinación de convivencia o desde las ciencias sociales, sino que son otros estamentos que vienen a nutrir. Esto va a tener un impacto muy significativo en la relación e interacción entre ellos. Pues bien, de esta manera seguimos apostándole a una formación integral de calidad humana. Por eso nuestros estudiantes y toda la comunidad de aprendizaje tienen la oportunidad de participar de estos talleres que son importantes para nuestros aprendizajes y para la promoción y defensa de nuestros derechos y también, obvio, de nuestros deberes. Sí, paralelamente también con grados estamos trabajando o estamos abriendo la puerta a todo lo que son los derechos laborales, porque ellos ya están a puertas de salir y necesitamos brindarles herramientas para que se enfrenten con un mundo no solo académico, sino también laboral. Importante ahora que está en trámite la reforma laboral, ¿no? Ojalá que nuestros estudiantes se vayan acercando al conocimiento de lo que es el mundo laboral y tengan conocimiento de sus derechos. Así de esta forma también los puedan defender y los puedan promover. Sí, gracias. Y los invitamos a ver entonces cómo se desarrolló esta jornada. Para empezar, vamos a hacer un tejido, una red entre nosotros, como para empezar el juego. ¿En qué consiste? Le voy a dar este inicio de esta cuerda a algunos de ustedes, con el que van a decir su nombre y luego van a lanzar la pelota a otro compañero. ¿Cierto? ¿Qué palabra lanzan? ¿Voy a hablar más? Venga, pero listo, ¿quién más? Visibilizar. En esta parte vamos a hablar de qué son las violencias basadas en género. Cuando hablamos de violencias basadas en género, son todas las manifestaciones de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. ¿Ustedes creen que sí hay desigualdad entre las mujeres y los hombres? Sí. Vamos a ver las diferentes manifestaciones de violencia. Hay 4 importantes. La primera es la violencia psicológica, ¿cierto? Esta violencia puede estar dada por insultos, humillaciones, chantajes, descalificaciones, decirle, ay, usted sí es bien bruta. Por ejemplo, violencia física, golpes, empujones, moretones y demás, que pueden terminar en un feminicidio. Violencia sexual, manoseos, acoso, relaciones sexuales u otro acto sexual en contra de la voluntad. ¿Cierto? Incluso a veces de pronto hasta tenemos rondines, la calle, un acoso, cosas así. Chicas, de una hay que denunciar, de una hay que avisar. Sí, los chicos incluso también a veces pueden llegar a sufrir ese tipo de acoso, hay que avisar. Ahorita con las redes sociales y con todo eso pasa, entonces muy atentos a eso. Y violencia económica, ¿qué será violencia económica? Sí, control de la economía de una persona, ajá. ¿Qué más puede ser la violencia económica? Manipular, ajá.
¿cierto? El control del uso del dinero. Pasa en relaciones socioafectivas que de pronto el hombre es el que trabaja y llega a la casa y dice, que yo diga, y es el que pone la plata y la mujer tiene que someterse a lo que dice, ¿cierto? También hay casos en que la mujer trabaja, ¿cierto? La mujer aporta, pero quien le controla el dinero es el hombre. Y yo he visto casos de chicas que tienen la cuenta bancaria donde le consignan su nómina, pero la tarjeta de débito para sacar la plata la tiene ese compañero, no la tiene ella. Entonces ella trabaja, pero él es el que maneja la plata, o viceversa. Entonces hay que detectar esos tipos de violencia. ¿Listo? Nosotros venimos de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Hoy venimos compartiendo un taller alrededor del tema de violencias basadas en género. El taller se llama Espacios Seguros para Todas y para Todos. Entonces, en este taller hablamos de diferentes partes. Una de ellas es visibilizar. Allí vamos a hablar sobre contextualizar a los chicos y las chicas sobre qué son las violencias basadas en género, las formas que se manifiestan esas violencias y cómo repercute eso en las personas en general, desde su aspecto físico, emocional, laboral, psicológico, en sus relaciones sociales y demás. También pues vemos de dónde vienen esos documentos, dónde se establecen esas políticas y esos documentos que apoyan, defienden y ayudan a judicializar este tipo de acciones. Luego hacemos un ejercicio de reflexión a través de las canciones que los jóvenes suelen escuchar y que de fondo dentro de sus letras pues tienen mensajes que repercuten y donde también se hablan de esos tipos de violencias. Entonces la idea es que ellos por grupos van a estar como analizando y reflexionando esas canciones, las letras, qué mensajes hay y cómo podemos actuar alrededor de ellos. Otro de los temas que hablamos es los diferentes mitos que se generan alrededor de las violencias socioafectivas, ya que los chicos pues ya están empezando como a generar otro tipo de lazos entre ellos y es importante que ellos empiecen a detectar. Entonces, a través de esa reflexión de esos mitos, de esas frases, se comparte ya en las rutas de atención en Bogotá y pues en la localidad donde pueden ellos dirigirse para denunciar o recibir apoyo psicológico, jurídico en cualquier tipo de violencia que reciban. La intención del taller es prácticamente que entre ellos se fortalezcan las redes de apoyo, la comunicación, que ellos estén atentos a identificar esos tipos de violencias y cómo se pueden ayudar o cómo pueden ayudar a su familia, a sus amigos, a sus compañeros cuando reciban este tipo de violencias. Entonces, en general, eso es lo que trata el taller y pues bueno, generar reflexión sobre todo de nuestros contextos. ¿Cómo definirías la violencia basada en género? Pues yo creo que es mediante cómo nos expresamos, actuamos contra la otra persona. ¿Por qué crees que algunas formas de violencia de género son más invisibilizadas? Pues en las mujeres este tema se da mucho por como el machismo que hay en la sociedad y es muy frecuente por las tradiciones y cómo se cría la gente. ¿Qué actitudes o comportamientos pueden generar de violencia sin que las personas se den cuenta? En el ámbito laboral podríamos tomar en cuenta como básicamente el trato que se le da a las mujeres, por ejemplo, a estereotipizar su conocimiento hacia lo que deberían hacer o lo que no, o lo que tienen derecho, cuando realmente ellas tienen conocimiento de su integridad y ellas tienen derecho a reclamar también la integridad de las mismas. ¿Cómo afecta la violencia de género a personas de diferentes géneros, incluyendo hombres, mujeres y personas no binarias? Las afectaría principalmente desde la parte social, donde la gente suele generar estereotipos de cómo debería comportarse un hombre o cómo debería comportarse una mujer, y cuando una persona no binaria decide cambiar su forma de actuar, el movimiento tradicionalista suele hacer que se sientan mal con ellos mismos como personas y los suele excluir socialmente basados en lo que ellos creen o no correcto. ¿Cómo pueden las redes sociales influir tanto positiva como negativamente en las violencias basadas en género? Bueno, negativamente puede influir como más que todo normalizando actos que no se deberían normalizar, como por ejemplo en las canciones, más que todo pues diría yo que en el reggaetón se ve o se evidencia mucho esto, como el abuso hacia la mujer, por decirlo así, o
la violencia hacia la mujer. Ahora, ¿cómo se podría influir positivamente? Positivamente se podría influir concientizando a las personas sobre que eso está mal, ¿sí? Como informando a las personas sobre que no deben dejar pasar una falta de respeto o una agresión física o verbal hacia ellas mismas. ¿Qué acciones individuales o colectivas crees que podemos tomar para prevenir la violencia de género en tu comunidad escolar? Pues yo creo que primero empezar de forma tanto individual como colectiva, dejar de normalizar algunas actitudes que se normalizan pensando que son actitudes que están bien, ¿sí? No solamente contra las mujeres, sino también en cuanto a los hombres, ¿sí? Muchas veces a los hombres se les dice que no tienen que maltratar a las mujeres y todo el tema, pero a las mujeres muchas veces no se les repite lo mismo contra los hombres, ¿sí? De alguna manera se crea una posición de superioridad frente al otro, ¿sí? Y lo otro es también que si por ejemplo, no sé, yo veo un compañero que está burlándose de otra persona o está de alguna forma atentando contra la integridad física o psicológica de otra persona, no tomármelo como un chiste ya, sino parar las cosas o al menos hablar de forma tranquila también para yo no cometer el mismo error. ¿Por qué es importante hablar sobre el consentimiento y la prevención de la violencia de género? Bueno, pues en mi opinión, la violencia de género no solamente se da cuando hablamos de algo directo, sino que pues muchas veces nosotros decimos que sí a algo que no queremos hacer. Y esto debería ser la base inicial de lo que es el respeto en una relación, ya sea de amistad o una relación amorosa. Debido a que, como dije anteriormente, cuando hay insistencia en una respuesta, nosotros muchas veces no lo queremos hacer, sino que se hace más por presión, lo que empieza a pasar a otro límite y deja de manejarse una relación sana en esto. ¿Cómo crees que la educación sobre la violencia de género puede contribuir a la creación de espacios más equitativos y respetuosos en la sociedad? Pues la educación va a hacer que hacer concientización a las personas para que puedan identificar estos tipos de violencia. Además puede hacer ayuda a crear líneas de comunicación para que las personas que han sido vulneradas se sientan cómodas hablando de estos temas. Posiblemente el otro año algunos salgan a estudiar, otros salgan a trabajar, ¿sí? Otros a mirar, a tomarse su tiempo para ver a qué se van a dedicar. Pero dentro del programa que tiene la CTC, para nosotros es importante hablar sobre esos derechos laborales y el sindicalismo. Entonces, tuvo que haber un desarrollo económico y político para que se diera el sindicalismo. Si no hay empresas, si no hay una explotación, ¿sí? No hay una forma de organizarse, porque nosotros, por ejemplo, ¿ustedes consideran que sus papás pertenecen a clase obrera, a clase burguesa o a la nobleza? El sindicato se organiza desde los trabajadores. Y se organiza porque los grandes empresarios empiezan a aprovecharse y a explotarlos. Entonces, no sé si ustedes sabían que no siempre se había trabajado las 8 horas legales. O sea, por ejemplo, si ustedes salen a trabajar, pueden tener turnos por horas, medio tiempo o de 8 horas, que es el reglamentario. Estamos hablando de derechos laborales, si se vulneran o no se vulneran los derechos laborales. Si se cumplen o no se cumplen, si se vulneran o no se vulneran, dependiendo de lo que ustedes saben. ¿Listo? Acá estamos buscando expertos, pero creo que pues ustedes han recibido una buena formación, ya están en 11, entonces creo que ustedes me van a enseñar a mí, ¿cierto? Vengo de la Confederación de Trabajadores Colombianos y hoy estamos haciendo un taller más bien en el que se quiere dar a conocer elementos de la historia del movimiento sindical, tanto a nivel mundial, algunos elementos muy básicos, y centrarnos en esa historia del movimiento sindical en Colombia, todo esto buscando llegar a los derechos laborales que se tienen y que hoy en día se gozan en Colombia,
y nos parece pertinente hacer esta socialización, este reconocimiento y acercamiento de información a los jóvenes de grado 11, entendiendo que ya están a puertas de salir, de empezar una vida laboral o empezar en otros escenarios de la sociedad, y pues se quiere y se busca dotarlos de algunas herramientas, conocimientos de los derechos laborales y bueno, desde dónde surgen estos derechos laborales que ellos hoy gozan o que también se pueden ver vulnerados dependiendo de dónde se empleen o el camino que tomen laboralmente. ¿Qué entiendes sobre los derechos laborales? Pues son las condiciones que se le otorgan al trabajador para asegurar pues que esté protegida su identidad y también su integridad física al momento de pues obviamente realizar su oficio. Son las reglas que regularizan la relación entre empleados y empleadores. Bueno, los derechos laborales son todas aquellas reglas que regula el empleador hacia sus colaboradores. Los derechos laborales son diferentes mecanismos que tienen para regular, digámoslo así, lo que es la relación entre el trabajador y los diferentes colaboradores que hay dentro de una empresa. Los derechos laborales, pues yo considero que son los derechos los cuales los trabajadores de empresas pueden abstenerse en caso tal de que pues sientan que haya injusticias o cosas por el estilo. ¿Crees que este taller te aportaría para tu vida cotidiana? Sí, este taller es bastante importante, más que todo de la vida cotidiana para el futuro, ya que al ser de grado 11 nos vamos a enfrentar con diferentes derechos y también deberes en el mundo laboral. Pues generalmente por lo menos para tener estos conocimientos, sí, ya que muchas personas pasan por situaciones de abuso laboral y cosas así, y desafortunadamente al no tener estos conocimientos, pues obviamente no tienen la oportunidad de defenderse. Y claro, porque nos ayuda a conocer acerca de esos derechos que podríamos tener como trabajadores. Realmente sí, ya que digámoslo así, lo que vimos en este taller son los diferentes mecanismos de protección que tenemos a la hora de laburar y pues en general esto me puede aportar mucho, en general si llega a pasar diferentes situaciones que desencadenan problemas y pues así yo me pueda proteger tomando en cuenta tomando en cuenta la Constitución y mucho más. Pues yo creo que sí, o sea, en el sentido de que cuando pues en futuro empiece mi vida laboral pues pueda llegar a tener en cuenta cuáles son los derechos que pues puedo apelar en caso tal. Comunicación asertiva es expresar ideas claras y respetuosas.